que nadie la viva y que todos los presos políticos deben estar ya en libertad en función de que podamos iniciar un gran proceso de transformación nacional. ¿Alguna restricción tras su liberación? ¿Tiene alguna restricción? Sí tengo una restricción, tengo que presentarme al tribunal cada 30 días y tengo prohibición de salida del país, pero mañana voy para el Zulia. Bueno, pues Zulia. Mencionaste el 3 de enero. ¿Cómo te enteraste de lo que pasó el 3 de enero y de la captura de Nicolás Maduro? Me enteré en el momento porque escuché el movimiento de los policías, pues allí hay unos, yo diría que no sé, unos 25 policías duermen allí acuartelados y comenzaron a correr desesperadamente. Yo no puedo decir que escuché alguna explosión ni nada parecido, sencillamente vi el movimiento de los policías. Ya tú tienes contacto con varios de ellos porque ellos pasan. Donde estaba la celda mía, donde está la celda, era una zona de mucho tráfico. Entonces yo me paraba en la puerta y les echaba broma, ellos me echaban broma a mí, ese tipo de cosas que tienen que ver con la personalidad de cada quien. Entonces empecé a preguntarles y me dijeron que había un ataque en este momento por parte de los Estados Unidos. Y después al rato ya no fue que me lo dijeron, sino que empecé a escuchar que se habían llevado a Nicolás Maduro. Así fue como me enteré. También le preguntamos, Néstor, un poco más hablando de política, primero por qué salió ayer justamente a liderar manifestaciones por los demás presos políticos, cómo veía la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de dejar el poder temporalmente en manos de Delcy Rodríguez, y si habrá hablado con María Corina Machado, que efectivamente lo hizo, y que conversó con ella, y esto nos respondía Juan Pablo Bánico. Ayer lo vimos salir de la cárcel, inmediatamente irse a la calle a liderar protestas, visitar cárceles, recorrer parte de Caracas. ¿Por qué hizo eso? Por solidaridad, porque yo creo que las personas que siguen presas deben estar en libertad. Y sería muy cómodo para mí salir de la cárcel, irme a mi casa, atender a mis hijos, que estoy desesperado por hacerlo. Debo estar arrancando hoy para Maracaibo, que es donde yo vivo realmente. Y bueno, irme y ya, y olvidarme de los que están presos. Me parece que eso no es lo adecuado. Y entonces recibí la invitación de Jesús Armas, que también salió en libertad ayer, y lo acompañé. Estuve en la Plaza Madariaga y después estuvimos en el Helicoide y en Zona 7, que son 2 centros de reclusión de presos políticos, acompañando a los familiares. En Zona 7 me di cuenta que había muchísimas carpas, lo que quiere decir que es mucha gente que vive fuera de Caracas y que, bueno, que la única opción que tienen es quedarse en las afueras de ese centro de reclusión en algunas carpas bastante precarias. Entonces, bueno, creo que pudimos por lo menos ser solidarios con ellos y seguir exigiendo que salgan ya en libertad todos los presos políticos en Venezuela. Vamos a hablar un poco de política y un poco del tema de su prisión. ¿Cómo ve la decisión de Donald Trump de haber dejado temporalmente a Delcy Rodríguez encargada del gobierno? ¿Cómo la interpreta Juan Pablo Bánico? Yo lo que creo es que tenemos que sumirnos en la Constitución. La Constitución es la que debe indicar qué es lo que debemos hacer. Con todo el respeto por Donald Trump y por los Estados Unidos, creo que aquí lo importante es leer la Constitución y ver qué es lo que dice sobre las ausencias temporales o absolutas del presidente de la República y en función de eso actuar. Ellos han determinado, la misma Asamblea Nacional, que la ausencia de Maduro es temporal y por esa razón quien ejerce la presidencia de la República es la señora Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta. Pero que tenemos que tener muy claro que aquí en Venezuela hubo un proceso electoral el 28 de julio del año 2024 cuyo resultado no fue respetado. Eso es una realidad y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, en este momento, cuando se cumplan los 3 meses de la ausencia de Maduro, es la Asamblea Nacional la que debe reunirse para discutir si se puede declarar o no la vacante absoluta. Eso es lo lógico. Ya habló con María Corina. ¿Qué le dijo? ¿Qué se dijeron? ¿Qué conversaron? No, mira, hablamos poco. Fue una conversación corta en la que mostramos, obviamente, bueno, la alegría por la libertad, por la liberación. Ella me habló muy bien del desempeño de mis hijos. Me dijo, tus hijos son increíbles, me dijo. Y de verdad que todo el mundo me lo dice. Y yo estoy realmente conmovido con eso, porque recuerda que en el momento en que yo salgo a la clandestinidad, mi esposa tenía 4 meses de fallecida. Y entonces
Yo no pude verlos a ellos todo ese tiempo hasta la semana pasada, que fue cuando pudieron visitarme. Entonces, saber que ellos han estado allí pendientes, que han dado declaraciones, que han ido a manifestaciones, que han hecho entrevistas, etcétera, eso, bueno, evidentemente que me da mucha fuerza y me indica que tuvimos un gran proceso de formación también dentro de la casa. Bueno, parte de la entrevista con Juan Pablo Guanipa anoche, justamente antes de su detención, Néstor, justamente él hoy tenía una rueda de prensa a las 10 de la mañana acá en Caracas. Obviamente no la va a dar su hijo Ramón Guanipa, nos acaban de informar. Y también es importante destacarte que desde ahora desde el gobierno no han dicho absolutamente nada, mucho silencio hasta ahora sobre estas excarcelaciones, que como las anteriores ocurrieron sin previo aviso. Néstor. Santiago, a Guanipa lo recapturan más o menos a la medianoche, ¿verdad? 11:45. Esta entrevista que estamos escuchando, algunos fragmentos del diálogo suyo con él, ¿a qué hora fue grabada? Es posible que haya sido la última o la única entrevista que da por la noche él, ¿no? 10 y tanto de la noche salimos de esa casa. La misma casa donde lo capturaron, de ahí salimos 1 hora y 30 minutos antes. Sí. ¿Dónde fue la entrevista? En la organización Los Chorros, noreste de Caracas. Una casa ahí. ¿A alguien se le ocurrió que lo podían recapturar? ¿Él tenía algún miedo de que podía pasar lo que pasó? No, probablemente no, sobre todo porque pues acababa de salir y todo el proceso que se está viviendo aquí en Venezuela y todo el tema de la ley de amnistía, que van a aprobarlo esta semana. Porque si mañana aprueban la ley de amnistía o esta semana, pues inmediatamente él vuelve a la calle porque en teoría pues lo arropa ella a todos los presos políticos. Sí, que eso es lo increíble. La dictadura sigue siendo una dictadura. Lo recapturaron porque no les gustó el espectáculo de la caravana. También liberaron a Perkins Rocha, fueron en total 35 liberados ayer domingo en Venezuela. María Constanza Cipriani es la compañera de Perkins Rocha, que ha sido, Ricardo, el ideólogo, el gran asesor legal de María Corina Machado, su abogado personal, el hombre que ha estado detrás de muchas de las causas de María Corina Machado en Caracas. Perkins Rocha fue el hombre que estuvo, entre otras cosas, liderando la estrategia electoral de conseguir las actas para demostrar que lo que había hecho el régimen de Nicolás Maduro era haberse robado las elecciones del 28 de julio. La estructura jurídica de todo esto la diseñó Perkins Rocha y por eso la rabia y por eso el odio del régimen en contra de él. 8-7 minutos. Señora Cipriani en Caracas, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está su marido, primero que todo? Muy feliz de estar en casa, como debe ser. Muy pendiente de todo, estamos todavía agobiados un poco con la cantidad de mensajes de apoyo, de solidaridad y de alegría que nos expresa la gente como la gran familia que somos. Y estamos muy contentos los dos, conscientes de las cautelares muy vergonzosas que le impusieron, pero asumiéndolas como un reto más y un paso más. Sí, vi las fotografías que usted puso en sus redes sociales, él con el grillete todavía, ¿no? Que demuestra por otro lado la debilidad de esta libertad. ¿Cómo está él fuera del grillete que tiene allí tal vez en su pierna izquierda, que es como se lo ponen a los presos de alta peligrosidad? ¿Cómo está él? Está fuerte, siempre ha mantenido su ánimo fuerte y pensando ya en todas las cosas que puede hacer aún con sus libertades muy, muy, muy limitadas. Por eso yo siempre insisto en reafirmar que él está escarcelado, pero está fuerte, tiene su dignidad intacta y es él siendo él, es Perkins siendo Perkins, y eso a mí me hace tremendamente feliz, porque cuando usted tiene a una persona 17 meses y 20 días sometida a un injusto cautiverio, usted no sabe en definitiva qué se va a encontrar cuando esa persona salga. Y yo ayer pude corroborar que mi esposo sigue siendo mi esposo. En este quizá año, con más sabiduría. Año y medio, usted cuenta casi días y horas, por supuesto. ¿Él estuvo preso en dónde? ¿En el helicoide? En el helicoide, desde el día 1 de su detención. Sí. ¿Y qué le cuenta sobre el helicoide? Bueno, es que el helicoide es como una inmensa caja negra, ¿no? Porque pasó por diversas celdas. Yo no pude ver ninguna. Yo nunca pasé de un comedor muy grande, donde yo le hice 6 visitas en estos 17 meses. Y en ese comedor grande, pues, a veces estábamos solos, a veces estaban 2 mesas llenas, otras veces había mucha gente. Entonces, su vivencia del helicoide es la vivencia de alguien que compartió muchos meses con los mismos presos, por ejemplo, con
pues yo no los voy a nombrar porque yo trato de no nombrarlos por respeto a sus familias, que no sé si querrán ser nombrados, pero compartió por casi los 17 meses, al menos con uno que estuvo todo el tiempo con él. Pero le tocó la muy dura experiencia de vivir el fallecimiento de Alfredo Díaz, con el que compartía celda en diciembre. Fueron tiempos muy difíciles, porque cuando usted está en una circunstancia en que usted ni siquiera puede decidir si puede ver el sol ese día, como siempre dice mi hijo Santiago, mi papá ni siquiera puede elegir cuándo ver el sol, es una situación de minusvalía física y mental muy importante. Alfredo Díaz, al que usted se refiere, murió preso, era el gobernador de Margarita, de la isla Margarita, ¿verdad? El exgobernador de Margarita, sí. Sí. ¿Usted tiene a su marido al lado en este momento? No. Seguimos respetándonos los espacios. Él está por otro lado y yo no voy a tentar la suerte. Yo creo que es momento de ser prudentes. Por eso le pregunto, ¿la razón por la que usted atiende esta llamada es porque él no quiere arriesgarse a que le pase lo que le pasó a Guanipa anoche? Sus recomendaciones, las recomendaciones para su salida siempre fueron que no diera entrevistas, que no montara videos, que no grabara audios. Y yo no tengo ningún inconveniente en seguir siendo su voz. Creo que lo entendemos. El peor escenario para mí sería que a Perkins se lo volvieran a llevar de su casa, de donde nunca ha debido salir. Y yo creo que ser prudente es medir los tiempos y saber hasta dónde podemos o no llegar. Ya llegará el momento en que Perkins pueda de primera voz decir su experiencia, y sé que ustedes van a estar allí para escucharlos y claro. Es muy importante todo lo que él tenga que decir, pero por los momentos yo creo que estamos haciendo lo correcto para garantizarle su seguridad en casa. Sí, doña María Constanza, usted nos dice que Perkins Rocha, que es un muy destacado jurista, sigue siendo el mismo. ¿Eso qué quiere decir de cara a el objetivo final, que es la recuperación de la democracia en Venezuela? Él va a seguir en la senda que se planteó desde el día 1. Él sigue con sus creencias inquebrantables, con la fuerza y la voluntad para hacer lo que él sabe que tiene que hacer, para apoyar a quien tenga que apoyar y para, en definitiva, llegar hasta el final del camino. Perkins es un hombre que cuando se traza una meta es casi imposible sacarlo de allí. Dígamelo a mí, que tengo 32 años casada con él. Es un hombre muy terco, muy voluntarioso y muy firme en sus convicciones, y es él siendo él, y está muy bien. Y yo estoy seguro que cuando él pueda, les dará a ustedes todas sus impresiones y podrá hablar absolutamente libre de lo que él sueña para el país y de qué es lo que él va a hacer para alcanzar ese sueño. Sí. Pues señora Cipriani, de momento, mientras llega ese momento, nuestro reconocimiento, los 35, los que quedan en cautiverio, son el símbolo de la Venezuela que está de pie luchando contra esta dictadura. Nuestro cariño, nuestro respeto por su lucha. Gracias por acompañarnos esta Muchísimas gracias a ustedes por siempre tender la mano a la causa Venezuela. Muy amables. Son las 8 de la mañana, 13 minutos, y en segundos la otra familia, la familia Guanipa, cuyo padre fue recapturado a la medianoche en Caracas. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 122 días para la Copa del Mundo. Van 22 muertos este fin de semana, producto de las emergencias que tienen literalmente bajo el agua a 16 departamentos, 60.000 familias damnificadas. Córdoba y Sucre tienen los peores niveles de emergencia. Solamente en Córdoba hay 22 municipios inundados y en Montería 13 barrios esta mañana sin agua. Afortunadamente se han activado campañas de solidaridad en redes sociales, en cadenas de WhatsApp, intentando llevarle ayuda a la gente de Montería. La lluvia le arrebató la tranquilidad a por lo menos 50.000 familias entre los departamentos de Córdoba y Sucre en esta última semana, y puede seguir siendo más crítico, teniendo en cuenta que hacia las 11 de la noche la hidroeléctrica de Urrá tuvo que prender una de sus 4 turbinas porque las lluvias continúan y es alto el caudal que sigue depositando en el río Sinú.
Estas lluvias que no pararon de caer el fin de semana dan cuenta de una tragedia que por lo menos ya deja 9.000 viviendas afectadas, de las que escasamente se ven las puntas del techo en sobrevuelos. Ya van más de 2.500 bovinos desaparecidos porque el agua los arrastró y al menos 14 personas fallecidas. Las clases de los colegios en ambos departamentos están temporalmente suspendidas para miles de estudiantes porque los planteles están siendo utilizados como albergues. Pero estos números son fríos frente al dolor que hay detrás de cada gota que cae del cielo. En La Mojana, este evento climático tiene a miles de familias bajo la doble tragedia de que no solamente hace 3 años resultaron damnificados por el rompimiento de Caregato, sino que ahora tuvieron que irse del sitio que los había adoptado como casa, dejando incluso los pocos cultivos que habían recuperado. Informado este municipio del Urabá antioqueño, San Pedro de Urabá, que esta represa El Caimán, que no es operada por parte de empresas públicas de Medellín, sino de un privado bajo la empresa San Pedro Urabá SAS, que hace potabilización de agua, reportó una socavación que a esta hora pone en peligro a varias personas debido a que está en grave riesgo de colapsar. Las autoridades locales aseguran, Néstor, que son 600 familias que están en riesgo de ser arrastradas por daños e inundaciones, especialmente los del corregimiento del Tomate y las veredas Caimán y Caimán San Pablo. Ante la crítica situación que puede venirse, la alcaldía de San Pedro Urabá ha pedido de manera urgente a que... Hola Ramón, buenos días. Muy buenos días, hermano. Ramón Guanipa es el hijo de Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo liberado ayer, recapturado al filo de la medianoche, diputado elegido gobernador, le robaron las elecciones, el símbolo de la oposición, tal vez el hombre más cercano a María Corina Machado. Ramón, me da pena hacerle la pregunta que tengo que hacerle. ¿Dónde está su papá en este momento? Bueno, por los momentos no tenemos información oficial sobre su paradero. Presumimos que sigue, que se mantiene en el mismo sitio en el que estaba, es en la sede de la PNB en Mari Pérez, pero todo esto de manera extraoficial porque no lo hemos visto. Efectivamente, como lo dijiste, lo capturaron al filo de la medianoche, 11:45 de la noche aproximadamente. Ramón. Hasta sin identificación, muy buena información que en este momento. Sí, perdóneme, es que se corta la llamada. Sé, por supuesto, que hablar con Venezuela es muy difícil en este momento. ¿A qué horas vio usted a su padre anoche por última vez, Ramón? Disculpa, ¿puedes repetir? Sí, le pregunto anoche, antes de que lo volvieran a capturar, ¿a qué horas lo vio usted por última vez? No lo pude ver. Acababa de aterrizar en Caracas para efectivamente verlo y él ya estaba en la calle, no había vuelto a la casa y bueno, efectivamente en la noche, a esa hora pues ya estaban llevándose. ¿Alguien de la familia lo vio? No, él se encontraba con algunos compañeros y en el momento en el que se lo llevaron estaba en una casa cerca de donde yo estoy, pero ninguno de nosotros lo había visto, lo estaba acompañando en el momento. Sí. ¿Para ustedes fue tan sorpresiva la libertad como para el resto del mundo? Sí, efectivamente. De hecho, nosotros vivimos en otro estado y yo no me encontraba en Caracas en el momento. Por eso fue que viajé en la noche. Yo no esperaba su liberación. Obviamente me enteré, creo que igual que todo el mundo, y eso empezó a hacer que me movilizara. Sí. ¿Y tienen alguna teoría? No sé si su tío Tomás, que alcanzó a estar con su padre, ¿alguien les ha dicho por qué lo recapturaron? Bueno, asumimos que es porque lo primero que hizo al salir de su injusta prisión fue visitar el resto de centros de reclusión donde todavía se encuentran presos políticos. Se movilizó junto a otros recién excarcelados como él, y creo que eso no le gustó al régimen. Al régimen no le gusta que uno muestre ningún tipo de confrontación hacia ellos, incluso si es pacífica, porque en tal caso es una confrontación pacífica, es simplemente una manifestación de solidaridad con el resto de presos políticos, son declaraciones, son palabras. Las palabras no matan a nadie, no dañan a nadie. Y bueno, y eso fue suficiente para que lo recapturaran. Sí. Ramón, hay muchas dudas sobre el sitio en el que está su padre, Juan Pablo Guanipa. De hecho, la Fiscalía, controlada por el régimen, emitió varios comunicados corrigiéndose durante la madrugada. Y en uno de ellos decía que gozaría o que estaría en detención domiciliaria.
Por eso lo llamativo de que no se sepa a esta hora dónde está su padre. ¿Hay alguna posibilidad de contacto con el régimen para saber dónde está y quién lo tiene? Porque además se sabe que fueron unos encapuchados los que se lo llevaron de su casa. No, nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación con el régimen. Efectivamente, el documento dice que pasaría a estar en arresto domiciliario, es decir, en su casa, pero no hemos recibido ningún tipo de llamada, ningún tipo de comunicación para siquiera avisarnos que eso se va a efectuar. Nosotros seguimos esperando a ver dónde aparece, cómo aparece, seguimos preguntando, seguimos presionando hasta que, bueno, si esa va a ser la medida, entonces que se efectúe, pero en mi casa no ha llegado. Sí, pero ¿es posible o ustedes ya pierden la esperanza de que él se ha llevado a Maracaibo? Bueno, yo creo que la esperanza es lo último que se tiene que perder, porque tenemos que seguir presionando y si no tuviese esperanzas no presionara. Pero obviamente que ese es, dentro de lo malo, el mejor caso posible. Que lo logren al menos trasladar a mi casa, que es lo debido. Pero bueno, ya sabemos cómo se comporta esta gente, entonces por eso estamos aquí. ¿Ustedes han podido ir a Mari Pérez, a la sede de la PNB, para saber si él ya está allí? Sí, hemos ido, pero sin verlo no hay nada que garantizar. Pero o sea, solamente fuimos, el portón estaba cerrado. ¿Y alguien les dice algo, así sea extraoficialmente? No, solamente no. Bueno, ellos saben por qué uno va, ¿no? Sí. Entonces simplemente nos dicen, bueno, uno de los funcionarios que estaba me dijo, ¿por qué no te lo llevaste para tu casa? Me dijo así. Eso es todo lo que te dicen. Sí, entonces, pues, uno podría deducir que está allí, pero sin plena certeza. Es muy preocupante la situación, por supuesto. Exactamente. Exactamente. ¿Qué viene en estas circunstancias, Ramón? Todo es muy confuso, pero evidentemente su padre sale de ayer, luego regresa al sitio de reclusión muy seguramente, pero sale recargado. Él sale a recoger políticamente el clamor de miles de venezolanos. Y la respuesta del régimen es la recaptura. ¿Qué mensaje le envía, en su opinión, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la comunidad internacional? Bueno, creo que el mensaje es muy claro. Esto es todavía un régimen que utiliza el poder que tiene para seguir reprimiendo, aunque nosotros en la narrativa digamos que es poco, digamos que están acabados o lo que sea. Yo creo que ellos están demostrando que todo el daño que ellos puedan hacer, lo van a hacer. Y que eso debería ser objeto de la atención del gobierno de Estados Unidos, que tanto nos ha ayudado y que tanto se ha responsabilizado por la situación venezolana. Sí, Ramón. Yo creo que ellos tienen que estar claros de cómo son las cosas aquí. Sí, hace apenas unos minutos nos contaba la señora María Constanza Cipriani, que es la esposa de Perkins Rocha, contándonos las imposiciones del régimen o condiciones para que esa libertad permaneciera, y era no dar entrevistas, no grabar audios, no tener ningún tipo de participación pública en política o en lo que tiene que ver con Venezuela. ¿A su papá le dieron alguna de esas instrucciones o solamente la comparecencia 30 días a tribunales y no salir del país, o hubo algo adicional? No, mi papá lo único que no podía hacer era salir del país y tenía que presentarse cada 30 días. Esa era la única medida, incluso impuesta en la boleta de excarcelación, que yo la tengo físicamente. Y eso denota además que entonces lo que ellos llaman una contramedida no es correcto, porque no es una medida en principio. Es decir, a él no le prohibieron dar declaraciones, entonces ¿por qué ahora lo acusan por eso? Sí. Ramón, ha pasado un mes desde la caída de Maduro, ¿cierto? Correcto. Uno puede ver el vaso medio lleno y decir, han liberado a una cantidad de presos políticos, inclusive a su padre. Otra manera de verlo es, a su padre anoche lo recapturaron y siguen presos todavía decenas de personas. ¿Qué tanto cree usted que ha cambiado el régimen en este mes? Bueno, yo creo que la situación indudablemente sí ha cambiado, sí han liberado a bastantes presos políticos, es decir, estamos en un proceso bastante complicado, porque por un lado, como tú bien dijiste, sí han sucedido ciertos avances positivos. Sin embargo, lo de anoche denota la naturaleza del régimen, denota, como te dije anteriormente, que todo el poder que ellos tengan, por muy minúsculo que sea, lo van a utilizar para reprimir a aquel que se le ocurra decir algo en contra de ellos. Porque mi padre está secuestrado simple y llanamente porque el peso que tuvo que él estuviese en la calle molestó. Y ellos solamente por molestarse o por enojarse te meten preso. Ellos no tienen nada que ver con derechos humanos.
Entonces, creo que eso denota la naturaleza de lo que estamos enfrentando y lo complejo que es la situación. De acuerdo, es que la caravana de ayer en Caracas, por supuesto que fue un desafío y por supuesto que ellos se notificaron de ese desafío. Ojalá tengamos noticias pronto de su padre, Ramón. Le mando un abrazo. Amén. Muchísimas gracias. Chao, gracias. El hijo, Ramón Guanipa, el hijo de Juan Pablo Guanipa. Felipe, con la esperanza de que esta Venezuela, de que ahora en manos de Delcy Rodríguez, de que algo más de tolerancia política haya después de los años aciagos de la dictadura. Yo creo que lo que nos está mostrando esta recaptura del señor Guanipa es una fractura interna dentro del gobierno de Venezuela, dentro del gobierno interino de Delcy Rodríguez. Eso es muy probable, Felipe. Claro. Es muy probable que aquí Diosdado Cabello y su larga mano con Tarek William Saab estén operando en contravía de Jorge Rodríguez y de Delcy Rodríguez. Claro, porque es que es evidente cuando Jorge Rodríguez anuncia una ley de amnistía para dentro de pocos días, esta persistencia de la estructura represiva, este mensaje de intimidación, porque claramente es escoger a la persona más visible para devolver el mensaje de represión y de que si no hacen caso, pues aquí allá todavía hay gente que está dispuesta a doblegarlos. Entonces, lo que se evidencia... Así les irá. Sí. A los que se pusieron muy machitos, como Maduro Felipe hasta hace un mes, ¿se acuerda el discurso de Maduro? Pueden estar en ese plan. Y algo volverá a pasar si siguen desafiando a Trump y a Estados Unidos y a la comunidad internacional. Tal vez estoy pensando con el deseo. Sí, pero lo que pasa es que va a haber una tensión permanente, Néstor, entre el deseo de todos nosotros y no sé si del gobierno de los Estados Unidos con la intención de quienes hoy gobiernan Venezuela, que pues evidentemente no dirigen un gobierno democrático ni mucho menos. Y todos quisiéramos que la captura de Maduro pues representara de la manera más rápida posible una transición a la democracia, pero desafortunadamente el gobierno de los Estados Unidos tampoco lo está promoviendo, aun cuando evidentemente todos estos pasos cuentan con la solicitud seguramente del gobierno de los Estados Unidos. Es cierto que para la liberación para ese gobierno... Sí me parece que es evidente que hay una transición. La libertad de los presos, los 35 de ayer, las decenas antes, no son que antes del 3 eran imposibles. Es evidente que sí hay transición. Claro, pero es evidente que ese no es el interés del gobierno de los Estados Unidos, no es el interés prioritario del gobierno de los Estados Unidos, y ahí es donde está el desencuentro. Estados Unidos quiere hacer negocios y los otros queremos que haya democracia, incluido el señor Guanipa y María Corina Machado y etcétera. Entonces, la expresión ayer espontánea de los ciudadanos venezolanos para celebrar la liberación del señor Guanipa, pues evidentemente contrariaba un poco como ese ritmo que ha entendido el gobierno venezolano que puede llevar bajo la tutoría del gobierno de los Estados Unidos. Sí, pues que yo sospecho que ya van a escuchar ustedes, Felipe, comienzan a producirse en este momento en Washington mensajes de parlamentarios republicanos sobre la recaptura de Guanipa. Ya les voy a contar. Hoy está en Washington también María Corina Machado para terminar de armar todo este rompecabezas. 7:28. Aurelio, señor. Rodríguez, me refiero a Delcy y a Jorge, que parecieran ser las cabezas del régimen ahora, están metidos en un lío, porque trataron de hacer toda la llamada transición sobre la que tuvieron conversaciones con la CIA incluso desde octubre, según informaciones, pero no la pueden hacer a medias. Les toca ir con todo o nada. Realmente el gran problema que hay aquí es la de los Rodríguez, que si, digamos, entrados en gastos, les toca ceder en todo, no pueden ceder por pedacitos. Cedieron la entrega de Maduro, han cedido otra cantidad de cosas, la entrega a la industria petrolera a las compañías norteamericanas, el manejo del país, como dice Trump, por parte de Estados Unidos, y ahora no se pueden poner en pelos de que entrados en gastos comienzan pues a hacer reparos con Guanipa o con otros presos políticos. Los Rodríguez están metidos en un lío que le toca ir a fondo en el cumplimiento de lo que acordaron con Estados Unidos y con la CIA casi hace más de 5 meses. Va hoy a Washington, Aurelio, María Corina Machado, a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde Washington, Juan Camilo Merlano.
Será a las 10:30 de la mañana, Néstor, la reunión de la líder opositora y Premio Nobel de Paz María Corina Machado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella ya lleva pues varias semanas aquí en la capital de los Estados Unidos desde que llegó para sostener esa reunión con el presidente Donald Trump, y se da de hecho esa cita, bueno, es para denunciar la violación de los derechos a la oposición política en Venezuela, para dar una lista de presos políticos, y también a propósito de lo que fue la liberación ayer de algunos presos, pero la recaptura de Juan Pablo Guanipa, que incluso la misma María Corina Machado en las últimas horas denunció a través de sus redes sociales. Una denuncia a la que se suman los siempre muy vocales miembros del Partido Republicano, la bancada por la Florida, por ejemplo, Rick Scott, quien cita un video del hijo de Juan Pablo Guanipa para decir: urgente, el régimen asesino de Maduro ha vuelto a detener injustamente a Juan Pablo Guanipa pocas horas después de su liberación. Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello deben liberar inmediatamente a Juan Pablo Guanipa y garantizar que cada preso político sea libre de vivir sin opresión. Estados Unidos está observando. En el mismo sentido se pronuncia la representante republicana María Elvira Salazar. Ese primer mensaje era de Rick Scott, este otro mensaje es de María Elvira Salazar. Escribe o se pregunta: ¿dónde está Juan Pablo Guanipa? Este es el manual de la dictadura: secuestrar, intimidar y silenciar a quien se atreva a decir la verdad. Un acto cobarde que confirma que la represión en Venezuela no se ha detenido ni un solo instante. Cada hora sin respuestas desenmascara aún más la brutalidad de un régimen que le teme a su propio pueblo y se sostiene con persecución y terror. Juan Pablo Guanipa debe ser liberado de inmediato y sin condiciones. Son algunas de las reacciones desde el Congreso, particularmente desde el Partido Republicano, frente a la recaptura de Juan Pablo Guanipa. Néstor. Faltan 122 días para la Copa del Mundo. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. La Corte Constitucional marcó la ruta para el futuro del sistema de pensiones en Colombia, al menos con un nuevo elemento. El Alto Tribunal emitió una orden directa a Colpensiones para que a partir de ahora se elimine el requisito de vivir bajo el mismo techo como una condición que era obligatoria al momento de reconocer las pensiones de sobrevivientes, en el caso, por ejemplo, de un hijo con invalidez. El pronunciamiento de la Corte ocurrió al revisar la sentencia T-295 de 2024, en la que un hombre de 36 años, diagnosticado con esquizofrenia y pérdida de capacidad laboral, recibió la negativa de Colpensiones de entregarle la pensión de su padre, un hombre que había muerto, con el argumento de que ellos no vivían juntos y que no había una cuota alimentaria vigente en el momento del fallecimiento, que por lo tanto no podrían entregarle la pensión de sobreviviente. La Corte dice que no y le pide a Colpensiones que la dependencia económica va más allá de vivir bajo el mismo techo y que la falta de convivencia no anula el apoyo que un padre le brinda a su hijo para la subsistencia básica, que por eso en este caso debía reconocerse la pensión. Con este fallo, la Corte Constitucional ampara derechos fundamentales como la dignidad humana, el mínimo vital y la seguridad social. La sentencia reitera que las entidades de pensiones no pueden imponer barreras administrativas que ignoren, en este caso, la realidad de los beneficiarios. Cuarta emergencia económica del presidente Gustavo Petro, esta vez para atender efectivamente la crisis por la ola invernal que afecta principalmente los departamentos de Sucre y de Córdoba, pero que podría extenderse a todo el país, donde deja ya 22 muertos, 120.000 damnificados y además de ríos desbordados, inundaciones y daños a la infraestructura, incluyendo la represa de Urrá, al sur del municipio de Tierra Alta, con influencia hasta los límites con el departamento de Antioquia, y a la cual el presidente Gustavo Petro le echa la culpa de las inundaciones sobre el río Sinú,
pide la renuncia del gerente de la hidroeléctrica, pide investigación de los superservicios y arremete de paso contra todo el sector energético tras insinuar posibles intereses económicos del mercado al almacenar más agua de la permitida sin generar más energía hidroeléctrica. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 8 de la mañana, 35 minutos, información económica en Mañanas Blue. El grupo Nutresa, cuyas acciones ordinarias en bolsa han estado en máximos históricos recientemente, está convocando una asamblea de accionistas para el lunes, dentro de 8 días, con el propósito de aprobar una emisión de acciones preferenciales de la compañía de alimentos. Este tipo de emisiones siempre generan incertidumbre, atención en los mercados de capitales. En más información, la Superintendencia de Notariado y Registro acaba de fijar las nuevas tarifas notariales para este 2026, que se incrementan sin exceder el IPC del año pasado, que fue de 5,1%. El cambio de nombre o la corrección del registro de Estado Civil tendrá, por ejemplo, un valor de 64.200 pesos, mientras que el matrimonio celebrado en una notaría costará 64.700 pesos. Cuando este sea realizado en otro lugar, deberán cancelar 174.800 pesos. Además, los usuarios deben tener en cuenta que al monto de los derechos notariales se suma el IVA y el precio de las hojas de papel notarial con las correspondientes copias. Y tenga mucho cuidado cuando destape una botella de aguardiente amarillo, ahora que está tan de moda en todo el país, ya que fueron eliminadas las fronteras departamentales para la comercialización de aguardientes. Pide el propio INVIMA no comprar aguardiente amarillo que en su presentación utiliza de manera indebida la imagen, nombre y logo del fallecido cantante de música popular Jason Jiménez. La situación fue confirmada y notificada al INVIMA por la propia licorera de Caldas, titular del registro sanitario, quien manifestó que era un producto falsificado y fraudulento, por lo cual se ratifica que su distribución y comercialización no cuenta con garantías sanitarias ni de calidad. Así que si ve un aguardiente amarillo con la foto de Jason Jiménez, ni se le ocurra comprarlo, es fraudulento, puede ser riesgoso para su salud y si puede, reporte la situación. Amanece el dólar cayendo 31 pesos, cotización promedio a esta hora, 8:37 minutos, 3.639 pesos. ¿Usted había aplicado, Víctor, a las boletas para la Selección Colombia en el Mundial? No, señor, no alcancé, pero tengo correos, muchos amigos muy tristes. Están llegando correos, a la mayoría de los cuales, Felipe, la respuesta es no. Del Verbo a mí ya me llegó. ¿Del Verbo a usted le llegó? Sí, me zafaron. Pero muy amables desde la FIFA. Me zafaron de Juan. Yapper, sí. A ver, una gambeta. Upa. Si me habla en español, por favor. Mire, señor director, el fin de semana me llegó un video, un mail de la FIFA diciéndome que estoy como las guayaberas. ¿Cómo están las guayaberas? Por fuera. Gracias por participar. ¿A usted le llegó el correo, Juan Camilo? Sí, señor, me llegó, Néstor. ¿Yapper? El resultado es el mismo que el del padre. El correo por es fuera. El correo es el de la FIFA. ¿Usted también está en modo guayabera? Sí, totalmente. Señor, el correo es de la FIFA, muy amable el lenguaje y todo, pero por fuera. ¿Me lee el correo? ¿Es tan amable? El correo dice: querido aficionado, gracias por solicitar boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante el sorteo aleatorio. Lamentablemente, tu solicitud no fue exitosa y no se te han asignado boletos para su compra. Ten la seguridad de que no se te realizará ningún cargo ni se procesará ningún pago. Si deseas revisar tu cuenta de boletos de la FIFA, haz clic aquí. Me añade: la próxima oportunidad para conseguir boletos para la Copa Mundial de la FIFA en FIFA.com Tickets será durante la fase de venta de última hora. Registra tu interés para mantenerte informado. E inmediatamente me señala una oportunidad de comprar boletas también a través del mercado de reventa. Es el mismo, Juliana, ¿a usted le llegó el mismo correo? El mismo correo, el sábado a las 8 de la noche, yo hice con 6 personas, con el correo de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, mi cuñada, y a todos nos llegaron. Y a los 6 queridos aficionados. A los 6, gracias por participar. Por culpa de Julián es que la FIFA actúa como actúa. Yo le traje el correo que le envían a uno cuando le dicen gracias. Pero ahora, como hay un salvavidas, ¿van a aplicar a esa última opción? Digamos que yo veo 3 opciones posibles. A ver. Un remanente de boletas, como decía Juan Camilo, que va a salir antes del Mundial,
comprarlas. El sobrado, remanente quiere decir. El sobrado, exactamente. Comprarlas. Una última opción. Segunda posibilidad. Comprarlas en reventa en la página de la FIFA, que ya se pueden. que Ya eso estuve mirando, más o menos comienzan en por ahora $1,300. ¿Cuánto sube la boleta? No, el doble, el triple. No más, porque estaba la más barata como que en 100, 120 200. y ya está en 1,300. O sea, sube. Néstor, Así 10 veces. y si no le ha 10 llegado veces. uno el correo, ¿todavía tiene esperanza? Si no le ha llegado. Yo le apunté al de Uzbekistán, porque pues es el menos. No el apague la menos vela a la de todos. Virgen del Carmen. Fue el que yo apliqué, Luis Ernesto, pero no. La tercera opción, ¿cuál es, Julián? A las afueras del estadio, mirar a ver. Compro boleta que sobre, compro boleta que sobre. Lo que pasa es que no, pagar pasaje para ir a buscar reverencias está muy mucha bravo. gente se juega esa última alternativa en los mundiales, porque entiende que el mundial es otra cosa. Lo que es un paseo. Hay en esa es apostarle a la última posibilidad. Es una ruleta y rusa. Usualmente puede ser. Sí. ¿Cierto? Sí. Y otra cosa, es verdad, la reventa ya es efectiva en FIFA. Tengo amigos que han comprado boletas, por ejemplo, para Colombia-Portugal, pero aplicando a la reventa formal de No FIFA. será, Ricardo, estoy pensando mal, que envían el correo diciendo no y están metidos todos en el negocio de la reventa, que no sería la primera vez que pasa. Pues es una estructura ahí dentro del Campeonato del Mundo y ahí dentro del portal de FIFA legal. Es decir, es una alternativa, un camino, una variable que le permite a los aficionados asegurarse boletas, claro, a un altísimo costo. ¿Sabe por qué tengo la sospecha? ¿Cómo es posible que la FIFA venda y revenda al mismo tiempo? Pues para quitarle el negocio a los revendedores, pero Néstor, es que al menos uno le compra en la FIFA y sabe que no lo tumbaron. No, pero no tiene, la verdad, no tiene. Ya sabemos de dónde viene el ejemplo. No, Néstor, pero es que si usted fue ganador, o sea, eso lo hizo mucha gente como negocio. Se inscribió, no iba a ir, pero va a revender la boleta. Entonces, no, de acuerdo, pero la gente puede revenderlo porque tiene que ser a través de la FIFA. Para que sea confiable. Exacto, confiable. Para que haya confianza. Sí, para que sea un canal de... No, pero estoy de acuerdo con Néstor. Néstor, pero también, Néstor, pero también están revendiendo por fuera de la FIFA. Aquí en Estados Unidos uno se mete en la plataforma SeatGeek y ahí encuentras boletas, más o menos el mismo precio, $1,600, $1,500 una boleta, incluso para el juego con Uzbekistán, Colombia. Bueno, puede ser. Usted va a comprar, ¿es más barato revender por fuera de la FIFA o dentro de la FIFA, Juan Camilo, en Estados Unidos? Yo creo que depende, Néstor. A mí lo que me recomiendan es que me espere a que sea una fecha ya más próxima al partido. Que cuando estemos llegando al partido, quizás los precios empiecen a bajar. Entonces, yo lo que le recomiendo, que le recomiendo públicamente, Juan Camilo, es lo siguiente: espérese a que llegue el día del partido. Y el día del partido se sienta frente al sillón de su casa, frente al televisor. No nos desanime así. Y ve cómodamente. No nos desanime de esa manera. No, hombre, Néstor. Estamos. Yo también esperando. A mí me dieron también lo mismo. Espérese 2-3 días antes del partido, ahí vuelve a intentar. Que no es como los conciertos aquí en Bogotá. Toca agotar todos los cartuchos. Claro, en última será esa conciertos. opción, Néstor, pero antes. Es como los conciertos aquí en Bogotá que revenden a $1,000,000 y 5 minutos antes se están viendo que no las van a vender y les toca dejarlas a 200,000. Bueno, juéguense esa carta, perfecto. Una posibilidad. Me parece bien. Néstor, si llego a ir a un partido, lo va a mandar foto, Néstor. Si me llega a salir bien, le hacemos un reporte desde allá, le hacemos un reporte. ¿Por qué no se evitan todo eso si no hay nada mejor que ver un partido en la televisión? Si no va al partido, esa risita va a ser mía, ¿oyó? Pero sí, está bien. Cuando esté en el sillón así muerta de la risa, se acuerda de mí. Y se toma una cerveza a mi nombre. Pero Juan Camilo sí paga las apuestas. Es que nunca apuesta. Juan Camilo paga, Felipe. No, es que no apuesto. Juan Camilo es que usted pero nunca apuesta, porque aquí tenemos varios que apuestan y no apuestan. pagan, por ejemplo, Luis Ernesto. A mí me trajo de Washington Juan Camilo Felipe el pago de una apuesta, así que doy fe de su seriedad. Claro. Pero lo que pasa es que ver un partido ahí es una cosa que tiene una emoción eso y una ponen energía una pantalla grande y lo ve por el gol diferente. Vea, Caracol. yo tuve la oportunidad de ir al Mundial de Brasil y es una cosa, la energía que hay ahí eso no lo compra ninguna eso, Néstor, ¿cómo le fue a yo usted en solo el lo Mundial puedo de Brasil? homologar a lo que seguramente sintieron cuando estaban los gladiadores Felipe, es que en el circo romano. Yo ya he estado en algunos mundiales, entonces. No, ya usted estuvo en Sudáfrica y en Brasil, si no estoy mal. En Brasil, en Estados Unidos. ¿Y no en se emocionó Italia. mucho?
Sí, y se me pasó la emoción cuando no podía ver la repetición, cuando claro, sí, hay cosas buenas y hay cosas. No, de acuerdo, yo no, podía. ¿Se acuerda, Néstor, que yo me les bajé ese viaje a Brasil perfectas. 2 días antes y usted me dijo, ¿usted está loco? Sí, señor. Y usted se devolvió antes del Mundial, me dijo, tenía razón. Oiga, nada. Yo en cambio no voy a olvidar cantar el himno nacional en el Maracaná, el día que le ganamos a Uruguay. Tiene su magia. Yo eso no lo voy a olvidar. Nunca, eso es sublime. Único. Es que no hay ninguna duda que hay que vivir la experiencia. Sí. Y no hay ninguna duda de que es particularmente emocionante. Yo estaba, Ricardo, en el partido en el 1-1 Colombia-Alemania. Usted se imagina eso es 19 de junio de 1990. Haberlo visto en vivo. Yo me volé de un retiro, por eso no olvido la fecha. Un colombiano en ese momento atacado, llorando de la felicidad, sí, pues claro. Es un recuerdo inolvidable. Pero también estaba en San Francisco el día del autogol de Andrés Escobar. Entonces, el día y tampoco se le olvida, es que pues es una emoción es único. De acuerdo. Claro, eso no se compara, ¿no? O sea, seguramente nos va a tocar mirarlo en el sillón. A los que nos gusta el fútbol, nos gusta la cancha. Pero eso no se compara, la emoción que se siente en un estadio de fútbol, ese recuerdo de Alberto de esa épica histórica del Maracaná, del mejor gol que ha hecho Colombia en toda su historia, ese golazo de James Rodríguez. Eso además que el estadio era todo amarillo cantando el himno nacional. O sea, yo esa vaina no la voy a olvidar. Bueno, quienes van a ir, padre, y de pronto a usted se le hace el milagro. Yo tengo 5 velas puestas ya. ¿Usted qué cree? Pero incluso en Fortaleza después de Satanudos. Claro. Y que el que compró el tiquete y ya le llegó este correo, ¿qué hace? Preguntan por ahí. Revende el tiquete. Si tuvo para el tiquete y tiene para el hotel, de pronto puede darse el lujo de arriesgarse a comprar la boleta. A la que dice Juan Camilo. Esto es en México, ¿verdad? México, sí, claro. El que tiene para el whisky tiene para el hielo. Me pregunta un oyente que si puede haber una actitud extraterritorial, una actuación extraterritorial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que por qué no le mandamos a la doctora Rusinque a la FIFA. pero además el que compró el tiquete, como dice Víctor, puede cañar. Parte del gusto de esto es contar que uno estuvo. Entonces, bueno, coge el vuelo y echa el cuento que estuvo, así no haya podido entrar al estadio. Lo ve en la tienda de la FanFest, si no consigue boletas. Exacto. Es una fiesta, sí. La última opción es que si usted compró tiquetes y no consiguió boleta, pues inscribirse para el FanFest. Seguramente habrá muchos colombianos también. Eso sí es el consuelo de los tontos. Pues pero es una fiesta linda. No, pero eso es bacano. Eso sí es un cuentazo. 8:47 minutos. Hay noticia de última hora. En segundos la ampliamos desde la Fiscalía. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 122 días para la Copa del Mundo. Las relaciones son determinantes en el estado de felicidad. Dime cómo te relacionas con aquellos con los que trabajas, con los que vives, con los que te encuentras, y yo te diré si eres feliz o no. La felicidad no es euforia constante, la felicidad es armonía, es hacer una vida que vale la pena ser vivida. Por eso hoy quiero que pienses en qué te molestan de los demás y que apliques la teoría del espejo. Es muy probable que lo que te molesta de los otros es aquello que te molestas de ti y que no eres capaz de asumir. Por eso con serenidad, con tranquilidad, trata de aceptarte. Luego de un proceso de conocimiento, para que ese amor propio te ayude a sostener relaciones de respeto y de valoración del otro. ¡Ánimo! Tú sabes. Hace 6 horas, al filo de la medianoche, fue recapturado en Caracas Juan Pablo Guanipa, que es uno de los 35 líderes de la oposición que habían sido liberados en un supuesto acto de generosidad del gobierno de Venezuela ayer domingo. Lo liberaron en el día, lo recapturaron en la noche. Una verdadera contradicción, la última de esta dictadura de Venezuela, que le había otorgado la libertad con condiciones, una de ellas no hacer actos políticos o no dar declaraciones públicas, condiciones en realidad inventadas porque el papelito en el que le daban la libertad decía que solo había 2 condiciones, que eran no salir del país y presentarse cada 30 días ante un tribunal.
lo que evidentemente no había incumplido. Le molestó seguramente al gobierno, al régimen, al fiscal Saab y a la presidenta Delcy Rodríguez la caravana y la celebración muy... Noticia de última hora es que la Fiscalía está presentando escrito de acusación, quiere decir, la acusa formalmente a Juliana Guerrero y a Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de esa universidad famosa, Universidad San José. Ambos por fraude procesal, ambos por haber alterado documentos públicos con los famosos títulos falsos. Ella, que quería ser viceministra del gobierno Petro, puede terminar en la cárcel. 8:50, Sergio Barbosa. Hola Néstor, sí señor, mire, yo lo saludo desde el búnker de la Fiscalía y mucha atención, ¿no? Porque acaban de radicar solicitud de imputación de cargos y medida de aseguramiento domiciliaria, es decir, casa por cárcel, en contra de Juliana Guerrero y también en contra del secretario general de la Universidad San José por los presuntos títulos fraudulentos de Juliana Guerrero. Los delitos que se les serán imputados son fraude procesal y falsedad en documento público, y es que de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos están relacionados con la presunta expedición irregular de títulos de contadora pública y de tecnóloga en gestión contable, documentos que Juliana Guerrero presentó para posesionarse en el Ministerio de la Igualdad y que fueron registrados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, en el SIGEB, en agosto del año pasado. Este anuncio lo hace aquí desde el búnker la fiscal delegada para la función territorial, Daisy Jaramillo. Radicó hoy solicitud de imputación en contra de Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Universidad Fundación San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público con ocasión de la expedición de los títulos de contadora pública y lo que tiene que ver con tecnóloga en gestión contable, que acreditó Juliana Guerrero para posesionarse como viceministra de Juventudes ante el Ministerio de la Equidad, documentos que fueron publicados en el SIGEB para el mes de agosto del año 2025 y expedidos el 1 de julio sin el lleno de los requisitos legales. Lo que también ha dicho la Fiscalía, Néstor, es que dentro de la investigación se realizó más bien una inspección judicial a esa universidad en donde pudieron recolectar documentos que demostrarían que Juliana Guerrero no cursó ni aprobó las asignaturas necesarias para obtener estos dos diplomas. Los títulos, ya recordemos, contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria, aparecen fechados del 1 de julio del 2025. Repetimos la noticia, la Fiscalía imputará cargos a Juliana Guerrero y al secretario general de la Universidad San José por dos delitos, Néstor. Sí, eso quiere decir que ella, si lo acepta el juez Sergio, terminaría en prisión domiciliaria por lo menos. Sí, claro, porque la solicitud que ha hecho la Fiscalía, Néstor, es con medida de aseguramiento domiciliaria. Vale, le salió mal la travesura del título falso a ella y a la universidad, la San José, que queda, Felipe, aquí muy, muy mal parada después de la cadena de títulos falsos que estaban dando. Habían montado una fábrica, una industria de títulos fáciles y rápidos en la Universidad de San José. Está la del profesor Pareja, ¿verdad? Sí, señor, que estuvo aquí con nosotros. Recuerde que Francisco Pareja, que es un hombre muy conocido en la política, sobre todo desde el Partido Liberal en algunos momentos, vino aquí y se defendió. Y él sí nos dijo que estaba investigando a su secretario general y aquí la Fiscalía pareciera darle la razón, porque ya cuando usted encuentra posibilidad de que se hayan cometido delitos, el tema es a otro precio. ¿Y por qué detención domiciliaria? ¿Por qué la Fiscalía pide detención domiciliaria? De acuerdo, es raro porque normalmente se pide intramural la Fiscalía y el abogado defensor solicita argumentando o que la persona es muy mayor o que tiene algún problema de salud. Con lo cual aquí, pues ni lo uno ni lo otro que sepamos. No sé si los delitos, ¿cuánto dan los delitos? Para ella, Felipe, 10 años. Tal vez este fuerte. Es el fin de su conexión con el gobierno. Recuerde usted que ella sigue siendo delegada del presidente de la República en el Consejo Superior de la Universidad del Cesar. Adivine quién arremete hoy contra la Fiscalía. Que yo no creo, Felipe, no creo, pues porque no es una fiscal. Pero si es que hasta la semana pasada estaba diciendo que era injusto, que cómo así, que era una niña, en fin. No, el presidente la puede defender lo que quiera, Felipe, pero falsificaron títulos. Se graduó fraudulentamente. Pero si para el presidente los pícaros de que se robaron la plata de la unidad de gestión del riesgo dice que son inocentes. Bueno, Felipe. No lo va a decir ahora con la
con la bendecida y afortunada Juliana Guerrero. Aquí el presidente... El presidente defiende a sus ministros, no defiende a Olmedo López, por ejemplo. Perdió la que iba a ser su viceministra de la Juventud y perdió la conexión con el departamento del Cesar. Recuerde usted que ella trabajó con Benedetti también, ¿no? Los vuelos al Caribe colombiano en esa avioneta. Bueno, pero en aras de la imparcialidad hay que decir que la niña está acusada. No ha sido condenada. De momento es una imputación de cargos, Néstor, contra él y contra el secretario general, que para hacer un poquito del uso de la memoria, hay que recordar la explicación o la defensa del señor Pareja aquí, que dijo que había graduado a un fantasma, refiriéndose a Carlos Gutiérrez, su secretario general, de quien dijo se aprovechó de su profesión como ingeniero de sistemas, y que ese sistema de la universidad tenía un guardián y una llave, y que esa llave la tenía él y se la prestó a Juliana Guerrero para graduarla. Sí, y eso parece estarlo ratificando la Fiscalía, o por lo menos parece haber reiterado esa teoría del doctor Pareja, que le echa toda la culpa a su secretario general. Pero en relación con la medida de aseguramiento, Néstor, lo raro es que se pida medida de aseguramiento en realidad, no que se pida que sea domiciliaria, que también es cierto que ocurre. ¿Por qué como raro se expresó que no? Pues porque en realidad no existen ningunos motivos para que haya una detención en este caso, porque pues bueno, la persona que está siendo investigada no necesariamente puede interferir el proceso, que es una de las razones por las cuales se mide sí, pero esa no es una cosa que se le pueda atribuir a todos. Yo recuerdo que aquí, por ejemplo, se protestó mucho que le habían decretado medida de aseguramiento al expresidente Uribe, y claro que cualquiera hubiera podido decir se podía volar. Pero no, como era el presidente Uribe, pues había que decir que no, pero que esa era una medida arbitraria. Es que es un ejemplo. Desuribiza el debate, hombre. No desuribizo el debate, porque sé que el ejemplo les llama la atención. Es que los llamo a tener estándares parecidos cuando se hagan los análisis. Las personas que son sindicadas de delitos tienen derecho, por regla general, a permanecer libres hasta que no sean condenadas. Esa es la regla, llámese Uribe o Juliana Guerrero. Si la fiscalía encuentra que está en riesgo alguno de las tres causales, pues solicita la medida de aseguramiento. Y es muy común que la solicite. Y claro que la solicita en la mayoría de casos. Claro. Es fraude procesal y falsedad en un documento público. No es excepcional que la fiscalía solicite una medida de aseguramiento. Normalmente no la pide en domiciliaria, eso sí es rarísimo. Pero lo de Juliana Guerrero es la punta del iceberg, ¿no? Porque es que aquí ya se ha hablado de más de 20 funcionarios del gobierno nacional con este mismo fraude. Luego, aquí, sí, muy bien, lo de Juliana Guerrero está muy probado, en el Congreso de la República se denunció, etcétera, etcétera. Pero, ¿y qué pasa con los otros 23? Había un montaje evidente entre los nexos de ciertos niveles del gobierno con el señor Gutiérrez, por lo que dice hoy la Fiscalía, para la expedición de esos títulos entre falsos. Otras cosas, entonces, aquí esto tiene mucho más. Es apenas el primer caso de los 20 y tantos que hasta ahora se han detectado. Le iba a decir, Aurelio, entre otras cosas, éxito político de Jennifer Pedraza, la parlamentaria, la muy juiciosa parlamentaria que hizo la investigación y la denuncia original sobre el tema de Juliana Guerrero. 8:58, en 30 segundos. Saludo al gerente de la hidroeléctrica de Urrá, el blanco de los ataques políticos hoy desde el gobierno. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 122 días para la Copa del Mundo. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue.
Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. La justicia colombiana acaba de poner un punto que parece o puede ser el final en la historia alrededor de la riqueza de José Guillermo, el empresario conocido como el Ñeñe Hernández. Un juez de extinción de dominio ordenó que se le devolviera a sus herederos un patrimonio estimado en más de 480.000 millones de pesos, representados en fincas, ganados, carros y empresas que le fueron quitados a él un mes después de que fuera asesinado y arrebatados de su dominio bajo el rótulo de narcotraficante. Juan Acevedo es el presidente, por lo menos hasta este momento, de la central hidroeléctrica de Urrá, que queda en el departamento de Córdoba. Doctor Acevedo, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a usted, a su mesa de trabajo y a la opinión en general. Digo, hasta este momento, usted es el presidente de Urrá. El presidente le está pidiendo públicamente que renuncie, doctor Acevedo. ¿Usted va a renunciar?